aprender y practicar todo aquello que, como en este caso Blanca, con su conocimiento nos va a exponer, ¿no? Ella, para los que a lo mejor no la conocen o se han incorporado como primer día, ella es psicóloga, licenciada en psicología, muy conocida por muchísimos, y la semana pasada empezó con el tema de cómo gestionar las emociones, cómo gestionarlas, ¿no? Dio una parte y hoy tendrá la segunda parte, ¿no? Y nada, pues si os parece bien, me gustaría empezar con una pequeña oración. Querido Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, te estamos sumamente agradecidos, Señor, por los cuidados que tienes por cada uno de nosotros. Y también en estos momentos nos acordamos de aquellas personas que lo están pasando mal, Señor, que tú estés con cada uno de ellos. Danos, Señor, aquella sabiduría de lo alto para entender y comprender todo lo que necesitamos. Ahora quiero pedirte por Blanca en este momento, para que tú estés con ella, Señor, y que nosotros seamos conscientes de recibir el mensaje que tiene para nosotros. Siempre será para beneficio y para poderlo practicar cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Creo que ya di compartir pantalla. Espera, no. Creo que no he dado todavía compartir pantalla. ¿Verdad que no habéis visto ninguna imagen? No, no. Vale. Entonces, voy a compartir pantalla. Un momento. Un momento. Vale, a ver, aquí está. A ver, hoy, como bien decías, Encarni, veremos la segunda parte de la gestión de las emociones. Pero quería comentar también la parte práctica y los deberes que habíamos dejado. Entonces, a ver, ¿veis la pantalla? Sí. ¿Sí? O sea, ¿veis la diapositiva? Sí, sí. Vale. Yo voy a retroceder un poquito, pero para los que no estuvieron la semana anterior, hace 2 semanas, decir que hablamos de la definición de las gestiones y que decíamos que eran todas aquellas sensaciones que teníamos con nosotros mismos, con los demás, y que también dependían de la cultura en la que crecimos. También comentamos que la emoción era un proceso inconsciente, que la emoción más la toma de conciencia era igual a un sentimiento, y también que la emoción pertenece más al cuerpo, es más corta porque es una reacción, y que el sentimiento pertenece más a la mente y que es de más larga duración. Entonces también hablamos de las emociones básicas. Si alguno de los que estaba en la sesión anterior me puede recordar las emociones básicas, ¿cuáles hablamos de 6. A ver, ¿alguno de los que está aquí que estuvo en la anterior? Digamos, el miedo, la tristeza, ¿no? Sí. La ira también, me parece que comentaste. Ira, enfado, sí. Enfado, sí. Lo otro que, bueno, el asco. Sí que la recuerdo. El asco, ¿es verdad? Sí, sí. ¿Y qué más? ¿La alegría? ¿Cuál otra? Y la alegría, sí, sí. Y la tristeza. Vale. Entonces, también, bueno, esas eran clasificadas por Paul Ekman, y luego había otro grupo de investigadores que había clasificado 27 subtipos, pero que en definitiva de esas no hablamos porque de las emociones básicas hay sus derivadas. Cada una tiene como sus derivadas.
como ya lo comenté, nada más decirlo así por encima, y también comentar que las emociones se rigen, nosotros tenemos un sistema en nuestro cerebro que se llama el sistema límbico, dentro del cual está la amígdala, que también comentamos que allí cuando la amígdala nos tiene secuestrados, porque ya eso lo hemos hablado incluso en alguna otra ocasión sobre el estrés. Por ejemplo, nosotros vivimos en mecanismos de supervivencia. Entonces, ¿qué dijimos cuando vivíamos en mecanismos de supervivencia? Estamos siempre alertas y parece que todo, siempre estamos como que nos van a atacar y si vivimos siempre en mecanismos de supervivencia, vamos a estar como sin capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la sangre va a estar en la amígdala. Podríamos decir que estamos secuestrados por la amígdala en ese momento, pero que también si nosotros vamos gestionando el estrés, la ira, el miedo que más bien sería pánico, porque cuando vivimos así estamos más bien como en constante pánico. Luego explicaré algo del miedo y del pánico. Pero entonces nosotros al estar así vamos a todos lados como corriendo, asustados, pensando que siempre nos va a pasar algo. Pero si nosotros vamos un día, yo qué sé, a un desierto y de repente sabemos que podemos tener un cierto peligro, pero luego vemos aquella extensión y de repente decimos, vale, puede venir un león, pero al ver tanto, tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos. Entonces ya buscamos a ver qué hay para conocer, a ver si tenemos que hacer noche en un lugar. Entonces ya estamos trabajando con mecanismos de adaptación. Esos mecanismos de adaptación permiten entonces que la amígdala no esté secuestrada y la sangre que estaba concentrada más en la amígdala empiece a fluir hasta el frontal, que el frontal, esta parte de aquí, es la que gestiona, por ejemplo, el aprendizaje, la capacidad de decisión, el aprendizaje, todas esas cosas, pero es como, por ejemplo, un día que tú estás de mal humor, que te han pasado muchas cosas y dices, es que no soy capaz ni de concentrarme. Eso significa que nosotros tenemos allí esa amígdala saturada con sangre y no hay suficiente riego al frontal. Pero un día de repente estás más alegre, más contento y vas por una calle y dices, ah, mira, si no había visto esto, ahora lo veo. Pues eso es, que ahora el riego sanguíneo está más en el frontal y te das cuenta de las cosas. O de repente el chico ve a su esposa y le dice, ay, qué guapa estás. Y a lo mejor ella estaba guapa todos los días, pero hasta entonces él se da cuenta que ella estaba guapa. O al revés. Entonces, es mejor vivir en mecanismos de adaptación que no en mecanismos de supervivencia. Los mecanismos de supervivencia para un momento puntual, cuando de repente esté ante un peligro que de repente yo tengo que correr o me bloqueo o me desmayo, ¿no? O busco la solución, pero no para vivir constantemente en el mecanismo de supervivencia, porque eso hace que genere cortisol, adrenalina y todo eso va a dañar mi salud, va a dañar mis células. Entonces, también dijimos que hay neurotransmisores implicados, que hay una química que se genera con las emociones. Entonces, vimos, por ejemplo, a ver si lo puedo encontrar, esta imagen, ¿la veis? ¿Veis esta imagen? ¿Me decís si la veis? Sí, sí, se ve bien. Sí, vale. ¿Os recordáis que hablé aquí que todo está químicamente explicado? Cuando tenemos mucho amor, allí está la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Esto puede pasar en los enamorados,
en los matrimonios muy bien avenidos, tal. Luego la felicidad, vamos a tener mucha serotonina y vamos a estar contentos, vamos a estar alegres. Pero en la depresión, la dopamina y la serotonina van a estar bajas. Entonces, hemos de tener en cuenta esto, cómo gestionarnos para no llegar a una depresión, y por eso hablamos de la risa, que es uno de los ejercicios que comenté. La furia o el temor, allí en ello hay más noradrenalina y adrenalina. Esto, por un lado, la noradrenalina en un momento puntual nos ayuda para el aprendizaje, pero si las dos están muy elevadas, va a dañar nuestra salud e incluso vamos a tener subidas de glucosa, por ejemplo. Entonces, dicho esto, más o menos a modo de resumen, vimos pues esa química que se genera. Entonces, conociendo esa química, nosotros debemos de intentar hacer las técnicas de las que hablé para que nosotros podamos generar más dopamina, más serotonina, más oxitocina, y de esa manera poder estar mejor, porque si también tenemos la dopamina baja por la mañana no nos vamos a querer levantar y también vamos a estar agrios, de mal humor y tal. Cuando veáis a alguien caminando que va cabizbajo y todo esto, o que de repente lo saludas y te pone mala cara, automáticamente ya sabes que le falta dopamina, es decir, o que nos falta. También dijimos que la microbiota está implicada en este proceso y que, ¿veis la imagen o no? Es que tengo... ¿sí? La del cerebro y el Sí, se ve sin problemas. Sí, vale, vale. Sí, los tripos. Vale, entonces allí podemos ver también que si nosotros tenemos alterada nuestra microbiota, va a influir en los neurotransmisores, porque ya dije anteriormente que la serotonina se sintetiza en un 90% en el intestino y un 10% a nivel cerebral. Por lo tanto, si nosotros tenemos una microbiota alterada, la serotonina no se va a sintetizar adecuadamente, con lo cual no vamos a tener un suficiente intercambio a nivel cerebral para generar emociones positivas. Entonces vamos a tener un estado de ansiedad, de estrés, estado de ánimo y de comportamientos alterados. Dicho esto, que es un poco resumen lo que habíamos comentado, también dije que en la Biblia se habla de las emociones, y di unos versículos que seguramente los habéis leído, porque también se habla de la ira de Dios, se habla de, por ejemplo, Elías, y hubieron varios profetas que tuvieron depresión. Jeremías, por ejemplo, se le llamaba el profeta llorón y tal. Dani de eso nos puede hablar un poquito más. Luego, en la aplicación práctica, veis aquí que comenté en esta imagen, la dejé como parte de los deberes. Entonces, aquí ya vamos a empezar con la práctica. Comentamos que quería que cada uno de vosotros pudiera ver con qué emoción de las que estáis viendo en la pantalla os identificáis más. ¿Alguno hizo este ejercicio y puede comentar cuando se dio cuenta qué emoción era la que prevalecía en él? Entonces, ¿qué impacto tuvo? ¿Cómo pudo gestionarlo? A ver, comentarios. A ver, ¿alguno que se atreva? Y si no, voy a dedo. A ver, Gerardo, que te estoy viendo aquí. De esas emociones, esos gestos, ¿cuál sería el que puede prevalecer en ti? Es difícil, porque
En la vida, como pasamos por diferentes fases todos los días, puedes tener momentos de alegría, otros de enfado y tal, ¿no? Y esta semana, pues, ¿qué te puedo decir? A veces sí que ponemos un poco de cara de enfado, sobre todo cuando pones las noticias, ¿no? Es difícil reír cuando estamos viendo lo que está ocurriendo y tal, ¿eh? Vale, pero es importante lo que me estás diciendo. Es difícil reír cuando vemos lo que está aconteciendo. Pero si hacemos ese gesto, vamos a confundir nuestro cerebro y vamos a hacer un aprendizaje. Porque ya sé que si vemos las noticias, todos quedaríamos con la cara de tristeza, ¿verdad? Entonces, si nos dejamos influir, en ese sentido, vamos a enfermar. Y sabemos que en este momento es muy necesario tener un equilibrio en el sistema inmunológico para poder combatir con lo que estamos combatiendo, que es un enemigo que no se ve, pero que de repente llega. Entonces, hasta este momento, que sepa, no hay nada que lo combata, exceptuando tener un sistema de defensa un poquito mejor, en un estado de equilibrio y más fuerte. Porque si no, incluso a nivel emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en el miedo, lo que vamos a generar es pánico. Y si yo genero pánico, estoy viendo allí que mi adrenalina, el cortisol, todo esto va a subir. Entonces va a haber un bloqueo, Gerardo. Y allí no debemos llegar. Y aunque tú seas de la medicina y de la medicina convencional, también lo sabes porque tienes pacientes en situaciones críticas que a veces dice, si hubiera tenido un mejor sistema de defensas, quizás hubiera combatido mejor esto. Y la medicina convencional tiene muchas herramientas científicas para diagnóstico y tal, pero a la hora de potenciar el sistema inmunológico, no. Y eso seguramente no me lo puedes discutir, pero entonces a otros niveles de nutrición, de suplementación, de gestión de las emociones, allí nosotros podemos tener un mejor equilibrio. Y por eso es que tenemos que gestionar mejor las emociones y gestionar mejor el estrés para no llegar a enfermarnos, porque todo eso daña neuronas. Y yo opino que sí que tenemos que estar informados, pero no cada momento, porque si cada momento escuchamos noticias, os aseguro que todos quedaremos, en lugar de un poquito contentos, con la cara de tristeza. Y además, habiendo hecho daño a nuestro sistema inmunológico. Vale. ¿Alguna otra persona que quiera comentar aquí algo? Gracias, Gerardo, por participar. Si quieres te digo que cada día intento salir a pesar de la epidemia y lo que molesta la mascarilla, sobre todo cuando llevas gafas. Ah, sí. Pero, ¿me lo dices o me lo preguntas? Que se nos Y empañan, sí. hay trucos por internet para que no se empañen, pero no funcionan. Que No. te aprietes la mascarilla, que tal, que va, no pita. No funciona, ¿no? Y hay mucha humedad estos días. He salido hoy corriendo por ahí. Bueno, no corriendo. Yo creo que el hombre no está hecho para correr, ¿eh? Pero fíjate que hay unos detalles que parecen tontos, pero que son importantísimos, ¿eh? Y cuando pasa alguien, te cruzas, porque yo voy por el paseo del mar, que hay una zona de tierra, otra que está asfaltada, va hasta el puerto y tal, ¿no? Pues viene una chica corriendo, miras un poquito los ojos, ha hecho una sonrisa, le haces así con la mano y ella sonriendo y yo sonriendo, ¿no? El otro día me venía cuatro chavales de cara en dirección contraria también, que eso sí que es raro, pues me van con estos aparatos de la radio a toda marcha y pegando saltos sin mascarilla y gritando. Y uno de los cuatro me dijo, buenas tardes, buena tarde, no sé qué, oye, eso te llena el corazón, ¿eh? De verdad que te hace segregar la serotonina. Entonces, fíjate que un gesto que parece una chorrada, sí. Un gesto que parece una chorrada ayuda mucho. Ayuda. Y si tú, yo, Encarni, Judith, Daniel y otros de los que estamos aquí
ponemos en práctica eso, nuestro entorno más inmediato va a ir generando un poco de bienestar, porque de tristeza y de horror ya está lleno el mundo. Entonces yo creo que si ponemos en marcha estos mecanismos, van a favorecernos a nosotros, los primeros, estoy segura, y luego a los demás, y luego a los demás. Y de esa manera también podemos dar testimonio, porque yo creo que si creemos en un Dios de amor, un Dios que seguramente es alegre también, entonces eso lo van a ver en nosotros, pero tenemos que ponerlo en práctica. Me alegra mucho ese testimonio. Gracias, Gerardo. ¿Quién más? Bueno, yo quizás diría una cosa, y es que el otro día, escuchando un sermón de Bullón, hablaba de lo que es la vida, ¿no? Y decía que la vida es como un espejo. Sí. Y si nosotros le sonreímos, nos devolverá una sonrisa. O sea, en ningún caso cuando nosotros vamos al espejo con una mala cara, podemos esperar que el espejo nos devuelva una buena cara, ¿no? Entonces, perfecto. Pensando un poco en eso, pensamos que al final los que tenemos que dar ese primer paso de hacer esa buena cara delante del espejo somos nosotros. Sí. Y cuando nosotros tenemos esa actitud positiva, la vida nos sonríe. O sea, vemos no quiero decir que todo sea de color de rosas, pero sí, en las cosas difíciles podemos ver sacarle provecho siempre, ¿no? Exacto. El otro día en casa decíamos, por ejemplo, jolín, qué guay, gracias a esto podemos estar mucho más en familia. Los fines de semana pues estamos en el sofá, podemos tener esos momentos. Pues bueno, a pesar de la situación, siempre podemos encontrar algo positivo, ¿no? Yo creo que hay que focalizar un poco en eso. Claro que estamos en una situación negativa, pero intentar sacar lo positivo es lo que nos va a dar, yo creo, esa mentalidad, ¿no? de superación o de alegría, o de contagiar también un buen ambiente a nuestro alrededor. Exacto, porque ahora estamos conviviendo más con los nuestros y esto que dice Raquel, gracias por mencionarlo porque es muy importante. Piensa que incluso el ambiente se ha regenerado también. Barcelona nunca estuvo en mucho tiempo tan limpia como durante el confinamiento, por ejemplo. Pacientes de sensibilidad química múltiple me lo han dicho. Que podían respirar mejor, no tenían tantas reacciones negativas en su cuerpo. Entonces, en el hogar, en el ambiente en el que nos movemos, si generamos esto, lo que tú dices, hay muchas cosas negativas, pero es que también podemos ver lo positivo. Yo, por ejemplo, en el confinamiento tuve mi jardín muy bonito, que no lo había tenido así en mucho tiempo y disfruté y también con mi esposo, pues a las 5 de la tarde bajábamos allí al jardín, nos tomábamos una infusión y unas galletitas de avena que había hecho y esto en mucho tiempo no lo había podido hacer. Entonces yo disfruté. Claro que te preocupas de la gente y todo lo demás, pero creo que el aprendizaje es que tenemos que aprender de esos pequeños momentos que podemos compartir, o por ejemplo de este mismo momento, yo estoy disfrutando con cada uno de vosotros. Para mí todo este tiempo ha sido un aprendizaje y también de conocer personas, aunque sea virtualmente, pero he conocido muchas personas, Estados Unidos, Canadá, Colombia y tal, e incluso se abrió las puertas ya tenía pacientes allá, pero ahora se han abierto las puertas para otros pacientes. Entonces, yo tengo que dar gracias y el agradecimiento también se contagia. Cuanto más gratificación tengas o más gracias quieres dar, porque como por ejemplo, yo recordar a Emilia, la madre de Gerardo, es que no la conocisteis, pero tendríais que haberla conocido. Te decía, nena, qué guapa estás. Y ella a lo mejor estaba con dolor. Fíjense, o sea, no me digas que eso no es un momento especial. Y ella así se fue. Pero que yo lo decía en la residencia, no lo digo hoy porque esté Gerardo, pero siempre lo dije. Yo quiero ser de mayor si llego como ella, porque ya la podrían estar insultando y daba una palabra positiva, siempre. O si no, se callaba y seguía tan plácidamente. Esa era Emilia. Entonces, hay cosas que se pueden aprender también y podemos disfrutar. ¿Alguna otra que quiera comentar
alguna experiencia con la sonrisa, porque quedamos también de que íbamos a practicar la sonrisa porque nos ayuda, decíamos que nos ayuda a transformar la realidad, nos aflora la creatividad y también potencia los talentos. Eso yo lo vivo en la consulta, e incluso ahora no tengo fotos aquí, pero hubiera podido mostrarles algunas fotos de creatividad que se ha descubierto en algunas pacientes en mi consulta y también de algunos talentos, porque hay personas que llegan como muy cargadas emocionalmente y pasa lo que decía, están viviendo en mecanismos de supervivencia, pero cuando empiezas a trabajar con ellos y rescatas el que pueda fluir la sangre y el oxígeno al frontal, empiezan a ser creativos. Y yo tengo 3 cuadros o 4 hechos por una paciente que descubrió su creatividad de esa manera. Y en la actualidad tengo otras personas que también han descubierto que pueden escribir y también pintar. Entonces, todo eso es muy positivo. No sé qué más experiencia habéis tenido con el tema de la sonrisa que lo podáis comentar ahora. ¿Alguno otro de los que está por aquí? Sí, ¿Vera? yo este sábado precisamente teníamos bautismos. Ajá. Y justo leí un mensaje que me afectó media hora antes de los bautismos, que tenía que ver con este pastor que está en una situación muy delicada. Sí, y esto me afectó bastante, ¿no? A mí me ha impactado mucho también, porque cuando me enteré, yo lo escuché, fue un audio de la esposa y realmente me rompió el corazón. Yo no los conozco personalmente, pero bueno, ahora es como que los hemos conocido a través de eso. Era ese mismo audio que parece que corrió, aunque luego se quitó y tal. Y bueno, me afectó bastante. Y en ese momento pensé, bueno, yo ahora que tengo que ser, el bautismo es algo alegre, es algo positivo, ¿no? Claro. Entonces, Claro. justo en ese momento me vino a la mente lo de practicar lo de la sonrisa que dijiste. Oh. Y la verdad es que me funcionó. Cambia, Y durante funciona. todo el tiempo de los bautismos, en ningún momento pensé en ese hecho que me había llevado a un estado de malestar, de malestar. malestar. Fue un choque. Ese audio era duro de escuchar, ¿no? Y la verdad Mira, es que funcionó, puedo decirlo. sí, es que es un audio que rompió. Yo no sé si alguno de los que está aquí, algún otro lo escuchó. Yo lo escuché en carne, que me conoce de más de 20 años. Sabe que, bueno, mira, casi nunca hablo de ello, pero quizás es bueno a veces hablarlo. Ese audio me tocó por ello. Porque cuando mis hijos eran pequeños, más o menos de la edad que tienen esos 2 niños, mi esposo estuvo muy enfermo, en carne lo sabe. Y entonces piensas muchas cosas. Y yo recuerdo que yo salí un día del clínico pensando que yo tendría que trabajar 48 horas para poder llevar todo. Y le pedí a Dios que nos mostrara de alguna manera esa forma de salir, porque lo pedía más por mis hijos. Yo un día encontré a Unai, que vosotros lo conocéis la mayoría. Tenía 9 añitos apenas. Y un día lo buscaba por la casa y no lo encontraba. Y tampoco es que el piso fuera tan grande, pero ¿de qué? Unos 90 metros cuadrados. Y yo lo busqué y no lo encontraba. Y ya habían llegado del colegio, que yo los había traído. Y voy y abro los armarios
estaba metido en un armario llorando. Y me dice, mamá, Jesús hizo este milagro, este otro milagro, este otro milagro. ¿Y por qué a papá no? Y yo le dije, no te preocupes, porque a papá también le va a hacer el milagro. Y Dios hizo ese milagro. Y entonces cuando yo escuché ese audio, empaticé tanto que me rompió. Pero pensé que de alguna manera esto es un aprendizaje. Entonces, cuando mi esposo pues mejoró, gracias a Dios, y como todos sabéis, pues mira, hemos podido ver ya casarse a nuestros 2 hijos, y él también ha podido conocer a sus nietos, y esperamos conocer a los siguientes que vengan después de Unai y Ana, que están recién casados. Pero se pasa muy mal. Entonces, si no es por la gestión de las emociones, que sinceramente a día de hoy tengo mucha más formación que en ese momento, pero mi actitud fue tirar adelante y darle gracias a Dios de que hizo ese milagro. Y aunque no lo hubiera hecho, yo creo que no es que no haga milagros. Yo no sé si va a salir el pastor o no. Y piensas, es un mensajero de Dios y él está trabajando para Dios como opera, como Dani aquí. Pero si él se tiene que ir, seguramente es porque él está preparado para descansar. Y si se tiene que quedar, es porque todavía tiene una misión que cumplir aquí. A mí me gustaría, de corazón lo digo, que pudiera seguir, porque hay 2 niños que estarán pidiéndole a Dios un milagro para que su papá salga. Entonces yo creo que todos de alguna manera hemos orado por ellos, estamos orando por ellos, pero que Dios nos fortalezca a todos, porque realmente es una situación muy difícil. Y si no la habéis vivido, espero que no la viváis, pero yo que sí que puedo empatizar porque he vivido algo muy parecido, no es fácil, pero aún así se sale y puedes seguir sonriendo y puedes seguir dando un testimonio y puedes ser feliz en medio de las dificultades. Yo, Encarni lo sabe, fueron duros los momentos, pero aquí estamos intentando dar testimonio y intentando seguir adelante. Y por eso pienso que la sonrisa es algo vital en la vida de uno, aún en momentos difíciles. Así que si nosotros del grupo que estamos aquí podemos practicarlo, yo sé, Encarni, que tú también ahora estás pasando un momento duro, pero te digo que esos mensajes que nos puedan dejar esas personas es lo que nos va a dar la fortaleza para seguir. O ese milagro que Dios haga nos va a dar esa ayuda para dar testimonio. Entonces, de una manera o de otra, se da testimonio. Y nada, que tenemos que seguir sonriendo, ¿vale? Y si algún otro tiene alguna otra experiencia al respecto, sería muy positivo. Yo creo que momentos como estos son muy importantes y por eso decía, quiero que luego sea algo práctico, porque aprendemos todos de todos y nos fortalecemos también. ¿Algún otro que... Pera, muchísimas gracias. Me alegro muchísimo que hayas podido gestionar ese momento con la sonrisa. Y también deciros que todos sois importantes. Sabéis que somos como una piedra preciosa delante de los ojos de Dios. Entonces, todos siempre tenemos algo que aportar, mayor o menor, pero ese algo para alguien va a ser mucho, aunque creáis que sea algo pequeño. Y eso me gustaría también que lo tengáis en cuenta, ¿vale? De las otras tareas quedó también la de la conversación interior, si nadie tiene algo más que decir con respecto a la sonrisa.
¿Alguno tendría algo que decir con respecto a la sonrisa? ¿No? ¿Sigo adelante? ¿Hola? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, ¿Sí? sí, adelante, adelante, perfectamente. ¿Sí? Sí, sí. ¿No hay nadie, ningún otro testimonio con respecto a la sonrisa? ¿No? Vale, pues seguimos adelante. El otro deber que teníamos era de la conversación interior, de ese diálogo que nosotros tenemos con nosotros mismos, que era, a ver, que comenté que el diálogo interior nos puede dar salud si es positivo y nos puede dañar neuronas si es negativo. Entonces, yo comentaba que el corazón alegre mejora la salud y el espíritu abatido seca los huesos. ¿Quién tuvo alguna experiencia al respecto con ese diálogo interior? Me gustaría al menos uno que haya tenido una experiencia al respecto. A ver quiénes están por aquí, no sé. Judith, que no la he escuchado. Vale, pues con esto, por ejemplo, ahora que están con exámenes y tal, ostras, es que tengo muchos exámenes, es que no voy a poder, es que no voy a llegar. Digo, venga, tú sí puedes, va, sí que puedes, verás como sí, tal, y así animarlo, porque a veces es verdad que les presionan tanto y tienen tanto estrés que mamá, que no voy a poder, que va, que sí, vas a poder, claro que vas a poder y lo vas a hacer súper bien. Venga, tal, y hablamos así a veces, bueno, venga, va, voy a continuar, venga, pero a veces, pues eso, necesitamos también que cuando ves que no puedes, pues pensar, venga, va, sí voy a poder, venga, lo voy a intentar, voy a darlo todo, y eso pues también te hace seguir. Es Sí, que sí. en esos momentos también ves, y seguramente que has podido, pero también es como que nos autolesionamos y nos golpeamos con el pensamiento, porque parece que siempre lo que andamos es haciéndonos como, como empequeñeciéndonos, porque parece que no valemos, y eso no es así. Nosotros los que estamos aquí somos hijos de un rey, por tanto somos princesas y príncipes. A ver, y fijaros que si yo pienso así, ya mi autoestima va a estar elevada. Y también tengo que pensar, bueno, ¿alguna vez he hecho algo bueno, verdad? ¿O alguna vez me ha salido algo bien? Pues entonces ese pensamiento es el que tiene que prevalecer para solapar el negativo, el de no puedo, el de yo soy un desastre, es que, mira, no aprobé tal asignatura y seguro que la otra me va a ir mal. Y no es así, porque nos estamos autosaboteando nosotros mismos. Entonces, seguro que sí que vamos a poder. Es ponernos y es intentar dialogar con nosotros mismos, ser más cariñosos y más amorosos con nosotros mismos, porque cuando nosotros reconocemos una emoción tóxica y nos damos cuenta que nos está haciendo daño, automáticamente tenemos que generar un cambio, porque las emociones tóxicas dañan nuestras neuronas, literalmente, y eso, todo lo que os estoy diciendo aquí, hay estudios científicos que lo han podido demostrar. Entonces, ¿por qué nos lesionamos tanto? Si sonreímos, si tenemos un diálogo interior más positivo,
Y si reconocemos la emoción intensa que nos está afectando en ese momento, como le pasó a Pera, seguro que vas a conseguir estar más sano. Mejora a nivel cardiovascular, rebaja la tensión, te mejora a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque todo el funcionamiento bioquímico va a estar en un poco más de equilibrio. Las consultas de los médicos están llenas de personas con problemas emocionales. Yo, por ejemplo, ayer y hoy he atendido ese tipo de problemas. Ayer me vino alguna paciente que me enviaron de la de Sheus y esta señora se quejaba de problemas digestivos, pero cuando indagué, el problema mayoritario es, ya no diría el miedo, es el pánico que está teniendo actualmente a todo lo que estamos viviendo. Entonces tuve que trabajar un poquito ese tema porque es que si no, su digestivo va a seguir peor. Y así también recibí otra persona y cuando hablo es el tema emocional el que está afectando. Entonces, no quiere decir que todo, pero sí todo va influyendo y luego llega un momento que vemos patologías en ello. ¿Alguien más tuvo alguna otra experiencia al respecto con esto? Y si no, voy a continuar. Yo sé que falta poco tiempo, pero habíamos hablado pues aquí de compartir esas experiencias cada uno y ya veo pues que sí que habéis aportado algo, pero me gustaría saber si alguno más tiene alguna experiencia más que pueda compartir, que no tenga miedo, que sí que podemos, que todos tenemos algo que aportar. A ver, por allí vi a alguien que hay no, Redmi o algo así, alguien leía así que se llama, no lo he escuchado, si puede comentar algo que haya tenido de experiencia y si no continuamos. A ver, ¿no? Bueno, continuamos. William James, un psicólogo, ya en 1842, él estuvo entre los 842 y el 1910, escribió: no nos reímos porque somos felices porque nos reímos. Entonces, aquí encontré algo que lo iba a escribir, pero me gustó más esto porque está bien resumido y quiero que lo tengáis en cuenta. Es un poco de lo que hemos hablado, pero cómo afecta la sonrisa o la risa saludable a nuestro organismo. Produce endorfinas positivas como la serotonina, la dopamina, la oxitocina. Recordáis que ya lo hablamos. Eso, cuando nosotros sonreímos, se producen a nivel bioquímico esto. Entonces, es muy importante. Baja el mal humor, la preocupación, la angustia y la tristeza. Limpia las paredes de las arterias y baja la tensión arterial. Favorece la eliminación del colesterol, mejora la circulación. También refuerza el sistema inmunológico al aumentar los linfocitos y algunas inmunoglobulinas. Favorece la digestión y la eliminación de la bilis al movilizar más de 450 músculos. Porque cuando nos reímos, y si nos reímos a carcajadas, estamos movilizando mucho interiormente. No sé si alguna vez habéis reído que no podéis parar, es que hasta lloráis, pero de la risa. Y eso es beneficioso porque es una descarga muy importante que nos ayuda a nuestra bioquímica interior. También elimina el insomnio, porque gracias a esa fatiga que generamos cuando nos reímos, quedamos como agotadísimos, pero de bienestar, porque se produce la serotonina, que la serotonina es la que está en la ruta que llega a la melatonina, que es la que induce el sueño.
A veces esa ruta está un poco alterada porque o bien hace falta triptófano o serotonina y no llega a hacer la ruta hasta la melatonina. Pero cuando reímos a carcajada o de aquella manera que a veces no podemos parar de reír, favorece el sueño. Así que es muy importante también para ello. Y si además lagrimeamos, pues vamos a limpiar también nuestros ojos. Imaginaros todos los beneficios. Despeja la nariz y los oídos por la vibración en la cabeza. Luego también mejora la capacidad de la respiración porque entran 12 litros de oxígeno en lugar de 6 litros que de manera normal entran a nuestro organismo. También rejuvenece el estimular y estirar los músculos de la cara, que tenemos una gran cantidad, y en la risa utilizamos unos de 12 a 17 músculos. Es decir que también es una técnica de anti-aging, así que todas a sonreír y todos a sonreír porque vamos a estar 10 años más jóvenes, eso los aseguro, pero además desde las células, no solamente físicamente, sino interiormente. Se masajean y estiran naturalmente la columna y las cervicales, que es muy importante. Muchos habéis a lo mejor tenido algún dolor cervical, que eso también está relacionado con un mal funcionamiento de la microbiota. Ya en su momento en algún otro tema lo podremos dar porque es bastante amplio. Envía mensajes positivos a su entorno y atrae a la gente, lo que decía Gerardo. Tú sonríes y el otro te sonríe, lo que decía Raquel. Somos espejos, vamos a recibir lo que damos. Si yo emito una sonrisa, voy a recibir una sonrisa. Entonces vamos a ser espejos para que otros puedan seguir fluyendo también y generando sonrisas a su entorno. Reduce el estrés al disminuir el cortisol y la adrenalina en el cuerpo. Eso lo comenté anteriormente. Si nosotros rebajamos cortisol y adrenalina, e incluso vamos a estar previniendo una posible diabetes tipo 2 también. Libera emociones que se mantienen reprimidas, es decir, allí liberamos mucho y eso es saludable. Se eliminan toxinas por el sudor, porque a veces también con la risa podemos sudar. Es decir, que no es nada desagradable sonreír, muy por el contrario, es muy beneficiosa la sonrisa. Así que si podéis generar espacios donde se pueda sonreír, vais a estar generando salud en todas las personas que estén a vuestro alrededor. Deciros también del diálogo interior, que esa es como una inteligencia interpersonal, ponerse de acuerdo con uno mismo genera tranquilidad, genera bienestar, es espontáneo. También hemos de entender lo que sentimos, o sea, ¿para qué lo sentimos? ¿Por qué tengo esa emoción? También para comprendernos lo que sucede, para evaluar lo que hicimos, para analizar lo que está pasando, es decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Qué está pasando? Ese diálogo, entonces, si lo vamos interiorizando, podemos ir transformándolo para que pueda ser más positivo. Puede ser constructivo o destructivo, puede ser intranquilo o sereno, pero ese diálogo se necesita para percibir y hablar nuestras propias emociones, para controlar las propias emociones, para animarse a uno mismo y ver las cosas en positivo. Esto es muy importante. Entonces, quería comentar otras gestiones, otras técnicas que son muy importantes para gestionar las emociones. Esas las voy a decir así por encima, pero las podríamos desarrollar. Podrían quedar como deberes para una posible sesión más adelante. Eso lo decidís vosotros. Pero otra de esas técnicas es muy importante gestionar el estrés.
para gestionar el estrés, nosotros, por ejemplo, hay 4 ejercicios que os puedo mencionar. Sería hacer 10 respiraciones profundas y de inspiración profunda y de expiración larga. Eso es fácil, pero ayuda mucho a gestionar el estrés. Luego también otra técnica sería apretar los puños fuertemente y relajarlos, acompañados de la respiración. Y esto lo podemos hacer en cualquier momento, en el despacho, en la oficina, incluso caminando. Podemos ir apretando los puños y liberando, acompañando de la respiración. Favorece mucho y libera mucha tensión también. Rebaja también los niveles de cortisol y ayuda a producir oxitocina. Es decir, que podemos ayudarnos mucho con algunas técnicas y favorecer estar mejor. O incluso cuando tengas un enfado, apretar y relajar, apretar y relajar. Veréis que el enfado va a ir rebajando y vais a ir estando más liberados y menos tensionados. También otra técnica sería, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Es decir, si yo en este momento pienso en algo triste, seguro que voy a terminar triste. Si pienso en algo alegre, seguro que voy a estar alegre. Pero también si yo imagino algo que quiero conseguir, por ejemplo, Judith que decía, tengo exámenes, pues puedo imaginarme estudiando e imaginar que estoy haciendo el examen y que voy a salir bien. Eso va a generar en el interior beneficios que se va a poder conseguir lo que nosotros estamos imaginando. Alguien te puede decir, sí, pues ahora imagina tal cosa y enseguida lo tendrás. No, poco a poco, si lo vamos practicando, esto se va a hacer un hábito en nosotros. Y entonces podemos tener momentos difíciles, pero el cerebro actúa con imágenes y con sentimientos. Entonces, si yo imagino algo, yo voy a estar creándolo. Y mejor que sea positivo, mejor que sea bueno. O si alguno de vosotros está estudiando porque yo qué sé, quiere ser profesor, quiere ser maestro, psicólogo, quiere ser médico, tiene que ir estudiando e imaginando, e incluso cuando esté atendiendo a un paciente, incluso cuando está enseñando, e incluso cuando esté aconsejando a alguien. Es ir viéndolo. Yo recuerdo un profesor en psicología en la universidad, cuando estábamos en el 3er año de la carrera, que un día nos dijo, ¿verdad que somos psicólogos? Y casi todo el mundo se quedó callado. Y él dijo lo siguiente, si en este momento no os veis como psicólogos, nunca lo vais a hacer. Y es verdad, tenemos ya que ir viéndonos, enfocándonos hacia dónde queremos ir. Y eso va a ayudarnos. Por eso podemos imaginar y podemos crear. Se puede hablar un poco más de todo esto, pero lo dejamos así. También por la noche elegimos lo que construimos o lo que se puede elegir lo que se destruye o lo que se construye. ¿Cómo? Porque durante el sueño, si nosotros dormimos mal, amaneceremos mal, con mal humor, e incluso si dormimos cada vez menos, la deprivación del sueño incluso se ha visto que genera más de 100.000 accidentes de tráfico. Es decir, que es casi como ir bebido de alcohol o de alguna droga o de algún psicofármaco. O sea que si no dormís bien, ojo, vigilar el volante porque puede haber algún accidente. También cuando dormimos, nosotros generamos una hormona que es la del crecimiento. Cuando éramos pequeños, bebés, las abuelas decían, déjalo dormir porque está creciendo. Ellas no sabían que era porque esa hormona se estaba generando durante el sueño. Pero
ahora que somos adultos no es que vamos a crecer, sino que va a reparar células. E incluso si dormimos bien, también está visto científicamente que podemos adelgazar. Cuando no dormimos bien, podemos engordar y muchas más cosas durante el sueño. Entonces, es de vital importancia que nosotros podamos dormir entre 7 y 8 horas diarias. Si no podemos las 8, al menos 7. Yo lo tengo comprobado que si yo duermo 5 horas, yo no estoy bien al día siguiente. Entonces, eso es muy importante a la hora de tener en cuenta que nosotros necesitamos reparar, necesitamos reconstruir neuronas y con el sueño lo podemos hacer. También el miedo, lo que decía antes del miedo, el miedo no es nuestro enemigo. El miedo puede ser nuestro compañero, por así decir, vamos a verlo como si fuera un medicamento. Es un medicamento que en pequeñas dosis, en pequeñas gotitas, nos va a ayudar para gestionar, para solventar cosas. Por ejemplo, si de repente, es que si no tengo una cierta precaución, a lo mejor estamos siendo insensatos ante alguna situación. Entonces, hay situaciones en las que necesitamos unas gotas de miedo, pero cuando esas gotas se convierten en 1 litro, en 50 litros de miedo, esto se convierte en pánico. Y el pánico es lo que nos va a bloquear y va a generar una situación muy difícil, que incluso esas situaciones de pánico y de ansiedad es esa sensación de muerte inminente. Entonces, cuando tengamos un miedo, sepamos que puede ser nuestro compañero, pero en pequeñas dosis. Si ese miedo va aumentando por algo que no es justificable y que entramos en pánico, el pánico nos bloquea, entonces ya no podemos continuar con ello. Así que no seamos insensatos ante esto. Estas serían otras técnicas que las podemos dejar como deberes y que podéis irlas practicando día a día. Por ejemplo, el tema de gestionar un poquito también estas técnicas, podríamos escribir, por ejemplo, coger una hoja en blanco y escribir qué estoy sintiendo en este momento: rabia, rencor, odio, malestar. Escribirlo, lo que sentís. Siento rencor, pues lo escribo. Siento miedo, siento pánico, lo escribo. ¿Verdad que todo eso no nos favorece? Entonces voy a arrugar, voy a cogerlo, voy a arrugar y lo voy a tirar al cesto de la basura. Pero, por el contrario, entonces cojo otra hoja y escribo lo que estoy sintiendo, cómo me estoy y cómo me quiero sentir. O sea, en positivo, cómo me quiero sentir. Escribo, pues estoy alegre, me quiero sentir alegre, quiero gestionar mejor el pánico, quiero sonreír. Y eso lo guardo. Y entonces cada día, durante el día, 4 veces al día, recordar eso que yo quiero sentir. Y también es otra técnica muy importante, no la olvidéis, ponerla en práctica, que os ayudará mucho. Creo que por hoy sería interesante ya que podamos concluir, porque si no me estoy pasando ya unos minutos, pero que sepáis que todas esas técnicas las podemos ampliar.
y se pueden reforzar, pero podéis ir practicándolas. Y a manera de conclusión, encontré una frase de Napoleón Hill que dice: una mente dominada por las emociones positivas se convierte en una morada para el estado mental conocido como fe. Y aquí es donde quería comentaros algo que con el pastor que estamos estudiando el libro de Hebreos, cuando hemos estudiado Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, él nos quiso explicar el término fe desde la traducción del hebreo. Y os lo voy a leer literalmente. El término proviene del hebreo, que es una palabra que se llama emuna, que nos comentó que Dani me lo podrá decir mejor. De esa palabra viene el amén, pero se traduce por solidez, consistencia, ser estable, permanecer invariable. El primer uso que se hizo en la Biblia de este término está en Éxodo 17:12. Entonces, yo le decía ese día al pastor, entonces quiere decir que la fe viene a ser como ese equilibrio emocional que yo pueda tener en perseverancia, en solidez, en fe, en persistencia, perdón, en equilibrio. Y ahí es donde quería comentar esto, porque me pareció tan bonito, porque claro, definimos fe siempre como nos lo dice Hebreos 11, pero visto de esta manera no os genera como más tranquilidad, y que si nosotros emocionalmente estamos estables, podemos tener una mejor fe y vivir la fe entonces en equilibrio, en consistencia, en solidez y en perseverancia. Y ahí me gusta y quería dejarlos con esto, porque lo podemos ver entonces incluso desde la Biblia, que sería eso, la traducción viene desde el hebreo, y creo que Daniel lo sabe, que la traducción de la Biblia de Jerusalén es una mejor traducción a veces para comprender mejor algunos textos bíblicos y aplicarlos de una mejor manera a nosotros. Y con esto concluyo hoy. Darles las gracias por estar. Y nada, si hay alguna pregunta o algún comentario, yo lo dejo aquí para no alargar más. Bueno, pues muchas gracias un día más, Blanca, porque hoy sí que nos dejas también un montón de trabajo y de cosas para poner en práctica que son muy necesarias y que a veces algunas cosas nos hacen falta. Y bueno, pues encantados. Las podemos trabajar y se pueden ampliar, se pueden ampliar para que mejoremos, pero no me puedo extender más. Bueno, contamos contigo para otro día más adelante. Como queráis. Pues nada, muy bien, me ha gustado mucho. Gracias a los que habéis permanecido hoy en esta segunda etapa y segunda sesión. Espero que os siga sirviendo mucho y que podamos ser ese espejo para otros, como dijo Raquel. Así es. Gracias, Blanca. Pues gracias por recordarme a mi mamá, la cuidaste mucho. Sí, no, pues de verdad sí. que le tenía y le guardo un especial cariño. Sí. No, muy maja, muy maja. Espero haber heredado cosas de ella a partir del adventismo. Sí. Es la única de la familia. Sí, a ver, es que de los abuelos se puede aprender. Allí en la residencia podemos aprender mucho de sus experiencias, de esa trayectoria. Algunos a lo mejor no, porque algunos siguieron viviendo sus amarguras, pero otros no. De otros, como tu mamá, realmente
ella iba feliz. Bueno, Blanca. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, yo, a ver, antes no quería hablar porque estaba todavía un poco así, pero quisiera dar un testimonio como que de todo lo que Blanca, que como ella ya ha comentado, nos conocemos de muchos años, he aprendido mucho con ella, sobre todo practicarlo. Y estamos viviendo un momento bastante triste en la familia, ¿no? Pero sinceramente es increíble cómo el Señor ha podido trabajar en ella y el testimonio tan grande que nos ha dado, ¿no? Y quiero decir con esto que ante la situación que nos toca vivir de una manera o de otra, pues que gestionamos la situación, pero eso no deja de que tengamos tristeza, pero a la misma vez agradecemos muchísimo al Señor porque Él nos da fuerza para poder seguir gestionando todos los momentos difíciles que nos tocan vivir, ¿no? Por eso yo os animo a que pongamos en práctica todo aquello que vayamos aprendiendo y bueno, que es para beneficio nuestro y para beneficio de los demás, porque a veces parece que no, pero nos quedamos sorprendidos cómo podemos hacer tanto bien y tanta cosa sin darnos cuenta. Sí. Y nada, esto quería decir. Gracias, Encarni. Y nada más, Blanca, hasta la próxima y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu buena voluntad. ¿Vale? Pues Blanca, nada. ¿Sí? ¿Dijiste que eras abuela? Sí. No me lo creo. Porque debe ser la abuela más joven y más guapa del mundo. Gracias por el piropo. Pero ahora no me denuncies, por el piropo. Sí. Y además ya de un adolescente. ¡Hola! Sí, Niklas, ya es, bueno, y vaya pronto también, es un preadolescente. Sí, pasa el tiempo como una pasa el tiempo exhalación. volando, sí. Y cada vez nos hacemos más mayores. Es lo normal. Y vamos pensando en cuando éramos jóvenes y a veces nos ponemos un poco así, Tenemos la manía de cumplir años. A ver, no cumplimos años, tenemos juventud acumulada. Bueno, de todo un poco, Blanca. Estratificada, De todo un poco. Pues nada, si queréis terminar. Que no te había visto, te saludo. Blanca. Hola. Me ha aparecido Marc. Hola, Mar. Sí, por ahí está.